que a alguien Dios le va a hablar con esta palabra hoy. A alguien Dios trajo para esto. Amén, y Dios no se equivoca. San Juan capítulo 5, versículo 24. Vamos a leer en la pantalla también por si no trajo Biblia, aunque debería de traer, ¿verdad? En el mes de agosto las Biblias son gratis. Sí, hermanos, es que no se puede predicar sin pedradas, ¿verdad? San Juan capítulo 5, versículo 24. Vamos a ir a la palabra del Señor. Un pasaje muy conocido, pero que algo hay ahí para nosotros esta hermosa tarde, amén. Solo quiero que le ponga énfasis en la primera línea, ¿no? Y en la segunda. Dice la palabra del Señor así, para los que no lo han encontrado en la pantalla está. Por si leen todavía desde allá, ¿verdad? Pueden leer ahí. Yo ya no miro para allá, pero entonces miro para acá. Tengo aquí la pantalla también, pero aquí sí está muy chiquito, ¿verdad? Pero voy a leer. Dice la palabra del Señor así. De cierto os digo, ojo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué lindo, ¿no? Esas tres líneas me interesan repetirla. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dos acciones, dos verbos hay ahí. Oye, ¿y qué más? El que oye, ¿y qué más? Y cree, dos verbos, ¿verdad? El que oye y cree. El resultado de oír y creer es que vamos a tener vida eterna. Amén, pero ¿qué vamos a oír? ¿Qué vamos a creer? ¿A qué le cree usted? Ese es el problema. ¿A qué está oyendo y qué está creyendo? Pero la base para tener vida eterna es únicamente oír y creer la palabra de Dios. ¿Van conmigo? El principio para tener vida eterna es saber oír y creer. Pero qué cosa, ¿no? La palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el pensamiento, palabras que producen vida. Palabras que producen vida, de eso quiero hablar. Amén. Padre, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Gracias por mis hermanos presentes esta hermosa hora. He leído tu palabra, Señor, y voy a compartir lo que tú quisiste que compartiera y lo haré con gozo y alegría. Gracias por tu fidelidad. Y hoy nos centramos ya en esta palabra que tú tienes para nosotros. En el glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Sé que después del servicio va a haber comida, el mariachi va a venir. Eso va a estar bueno, hermano, pero no tan bueno como va a estar ahorita. Amén. Muy bien, palabras que producen vida, palabras que producen vida, ¿ya? Es decir que hay algo que produce muerte. Si las palabras de Jesús producen vida, algo hay que produce muerte, ¿no? Pero quisiera entonces enfocarme en lo que produce vida, las palabras de Jesús. Cuando Jesús hablaba, producía algo, ¿ya? Jesús decía algo y algo pasaba en la historia, se paraba, qué sé yo, los mares se aquietaban, ¿ya? Los espíritus inmundos se iban. Cuando Jesús hablaba, sucedía algo en la esfera, ¿no? En la vida de los hombres y las mujeres. Jesús cambiaba con sus palabras, porque sus palabras son vida. Por eso San Juan dice, el que oye y cree mis palabras, que dice, tiene vida eterna. Amén. Por eso usted y yo hoy tenemos vida, porque hemos oído y hemos creído a la palabra del Hijo de Dios. Amén. Por eso tenemos vida. Muy bien, muy bien. Quisiera referirme a algo que pasó hace 2000 años, que acaba de pasar la fiesta, ¿no? Que se conoce como la crucifixión de Jesús, ¿ya? Si vamos a la historia, cabalmente, hará unos 2000 años, Jesús por este tiempo todavía estaba caminando en la tierra. Porque Jesús duró después de su resurrección más o menos 40 días. ¿Y hace cuánto que se celebró la crucifixión, resurrección? No hace como 2-3 semanas. Entonces Jesús, realmente, literalmente diría yo que Jesús por esta fecha, hace unos 2000 años, Él anduvo caminando, Él anduvo en esta tierra. Bueno, no aquí, ¿verdad? Pero en Israel, ¿no? Él estuvo en persona, Él estuvo allí. Si nos imaginamos y vamos allá, podemos ver a un Jesús caminando, a un resucitado. Pero si hubiéramos estado en Jerusalén, ese primer día de la semana cuando sucedió la resurrección,
Es verdad que hubiéramos sido testigos de cosas grandes que pensaban ahí o pasaban en Jerusalén. Cosas terribles estaban pasando. Todo esa mañana del domingo era anormal, hermano. Todo era normal. Las noticias no paraban, como que si hubiera hoy Facebook y todo ese rollo, ¿no? Las noticias no paraban y cada vez los rumores de algo imposible tomaban forma. ¿Y cuál era la noticia? La tumba de Jesús está vacía. Eso era lo que se comunicaba, eso es lo que se decía, ¿ya? Y es verdad, la tumba estaba vacía, sí, señores. El problema es que nadie sabía hasta en ese momento a dónde estaba el cuerpo de Jesús. Nadie lo sabía. Solo sabían que la tumba estaba vacía, o por lo menos eran rumores. Ya, todo el mundo estaba, qué sé yo, triste. Así que era necesario que alguien pudiera dar con el cuerpo de Jesús. Todo el mundo, de hecho, los discípulos, los apóstoles no buscaban a un Jesús resucitado. Ellos peleaban por el cuerpo de Jesús. Porque las mujeres le dijeron al ángel o al que creyeron que era el que estaba, el sepulturero, ¿cómo se llama? El que entierra los cuerpos, los muertos, no. Díganos a dónde se lo llevaron, ¿verdad? ¿Quién tiene el cuerpo? O sea, ellos no esperaban un Jesús resucitado. Ellos querían ver el cuerpo muerto, si quiere ver de Jesús ahí. Y aún más, ¿sabe usted que las cosas estaban feas allí? Porque sus discípulos en ese día no la estaban pasando nada bien. No, señores. Los discípulos en ese momento estaban escondidos por temor. Si usted hubiera sido discípulo de Jesús, lo más lógico era que usted se escondiera. Eso era lo normal. Estaban escondidos bajo el temor, y otros más estaban desilusionados y hasta cierto punto, hermanos, con sabor a traición. Sí, Señor. Se sentían algunos traicionados por parte de Jesús. Usted dirá, sí. Cualquiera hubiera sentido que Jesús lo había traicionado. Así transcurrían las horas ese día. Tipo 9 de la mañana. Tipo 10 de la mañana. Todos estaban urgidos de saber qué era lo que realmente había pasado con Jesús. Tanto la sociedad civil, la sociedad religiosa, hermanos, y la sociedad política estaban urgidos, estaban confundidos. ¿Qué pasó? Usted ve los 3 evangelios, hay mucha confusión ahí. Unos dicen que se lo robaron, otros dicen que tembló la tierra y otros no saben qué pasó. Había mucha confusión. La clase política estaban asustados, la clase religiosa más, porque ellos habían condenado a muerte al Hijo de Dios. Así que había un problema serio. Los religiosos no sabían qué hacer. Ahora, así que ante eso, ¿quién mejor para venir y decir la verdad? ¿Quién mejor para venir sino el mismo Jesús? El mismo Jesús. Y en efecto, Jesús ese día en la mañana ya había aparecido a unos cuantos, a otros por allá. ¿Le urgía a Jesús? Sí, señores, Jesús le urgía. Si él quería venir y dar esas palabras de vida una vez más, porque aunque estuvo muerto, ya no lo está. Él ha resucitado. Aleluya. Jesús no perdió el tiempo. Jesús estuvo ahí ese mismo día haciendo apariciones por acá, por allá. Se iba por allá, lo miraban y se desaparecía. Porque quería retroalimentar esa fe, retroalimentar esa palabra que había dicho: no os dejaré huérfanos, que había dicho: yo estaré con ustedes. Pero ¿cómo se sentían los apóstoles? ¿Cómo se sentían los discípulos? Hay un encuentro sobrenatural que veo en la Biblia. Dice la palabra de Dios que habían 2 hombres que caminaban de Jerusalén a Emaús. Eran 2 discípulos. Caminaban e iban caminando, pero iban hablando. Y Emaús estaba, dice la Biblia suya, más o menos a 60, 70 estadios de distancia. Eso quiere decir más o menos 11 kilómetros de distancia o 7 millas de distancia. Salieron a lo mejor 11 de la mañana. No dice la Biblia qué hora salieron, ¿ya? Pero avanzaron y caminaban. Pero en ese caminar se unió un tercer forastero y hablaba con ellos. Y cada vez que avanzaban, el forastero como que tenía un poco más de importancia en la vida de los 2 discípulos. Y les preguntaba y les decía: ¿qué cosas ustedes están hablando? Y los discípulos decían: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que está pasando hoy en Jerusalén? ¿No tienes WhatsApp? Aleluya. ¿No tienes redes sociales? ¿No te has enterado lo que está pasando? Qué tremendo si hubiera pasado hoy eso, hermano. Eso hubiera sido una notición. Y de hecho todavía sigue siendo una notición en todo el mundo, la resurrección de Jesús. Y entonces a aquellos 2 les pareció extraño que este forastero no supiera. Pero dice la Biblia que el forastero empezó a hablarles de las Escrituras. Oiga usted. Y ellos dijeron: espérate, ¿cómo usted sabe?
¿Cómo sabe, no? Empezó a hablarles de la Biblia desde el inicio hasta el final en el caminar. Qué sé yo cuántas horas se pudieron haber tardado. Lo cierto es que no sabemos a qué hora salieron, pero sí sabemos a qué horas llegaron. Dice la Biblia que habían llegado ya cuando el sol caía. Diga usted 6 de la tarde. Diga usted 6:30. Y entonces el forastero dice como que iba a seguir su camino y los amigos le dijeron, no te vayas, quédate esta noche con nosotros, ¿verdad? Porque es peligroso el camino. ¿Cuántas horas se tardaron? ¿Cuántas horas usted camina? 11 o 7 millas. 5 horas, 4 horas. Y no es lo mismo caminar ahora en camino limpio con gramita a caminar como caminaban antes. Bajadas, subidas, qué sé yo, ríos, tierra, el peligro de animales. Entonces, ese recorrido a Emaús, estaba leyendo que habían como, bueno, aquí tenemos traileros acá y saben que cuando se maneja ahí paradas, ¿cómo le llaman ustedes? De descanso, ¿no? Áreas de descanso, tienen su bañito. De hecho, tengo entendido que muchos traileros casi viven así, ¿verdad? Ahí se bañan, ahí creo yo que comen y se van horas otra vez. Pues en el camino de Emaús habían también descansos, pero no había lo que había hoy. ¿Qué había? Unos pozos de agua para el caminante. Se sentaban entonces en el caminar, caminaban 1 hora, descansaban, sacaban agüita y tomaban agua y había una pequeña enramada, y ahí descansaban. Porque caminar en aquel entonces 11 kilómetros no era cuestión de 1 hora. No, yo creí y empecé a hacer divisiones más o menos cuánto se caminaba y se llevaron más o menos 5 horas en caminar 11 kilómetros. Porque si tenían que parar a descansar, obviamente ese descanso les quitaba tiempo, pero les daba energía otra vez para seguir caminando. Así que después de caminar ese tiempo, dice la palabra de Dios que llegaron a la casa. Y cuando llegan a la casa, van a cenar. Y el invitado toma el pan y lo parte, lo bendice y le da a los 2 discípulos. Y cuando él parte el pan y se los da, sus ojos se abrieron. Y dijeron, mira, el que venía con nosotros era Jesús el resucitado. Y cuando lo quisieron ver, ya no estaba. Ahora, mire usted lo interesante, porque no fue ahí que lo empezaron a conocer. Dice la Biblia en el versículo 32, dice, los 2 cuando ya Jesús no estaba, se quedaron viendo la cara y dijeron, mira, partió el pan como lo partía cuando comíamos con él la cena del Señor. Mire usted qué interesante. Creo yo pensar que Jesús pudo haber dicho, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando escucharon esas palabras, se recordaron. Cuando Jesús les dijo, y no volveré a comer más con ustedes esta copa hasta que venga. Se les vino todo, hermanos. Que le aclaró todo. La palabra que Jesús dio, abrió sus ojos, porque las palabras de Jesús producen vida en nosotros. Producen vida y vida en abundancia en nosotros. Aleluya. Jesús les habla y desaparece. Y cuando ellos están hablando, los 2 dicen, mira, con razón. Si usted lee el versículo 32, dice, no ardía, ojo lo que ellos comentan en la mesa, no ardía nuestro corazón. Estoy en San Lucas capítulo 24, versículo 32. San Lucas 24, 32 dice, y se decían el uno al otro, ojo, y se decían los 2. Ya Jesús se había ido, pero dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, aleluya, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía. Por eso cuando Jesús habla, toca, rompe, Jesús penetra, Jesús hace lo que nadie puede hacer, aleluya. Por eso es importante escuchar las palabras de Dios. Esas palabras dan vida. Y aquellos dijeron, espérate, Él es Jesús. Porque cuando nos empezó a hablar, algo diferente había en Él, aleluya. Sí, es que era el Hijo de Dios, aleluya. Es que traía palabras de vida eterna, aleluya. Impresionante, ellos habían visto y habían escuchado las palabras de Jesús resucitado. Qué honor, ¿no? ¿No es verdad? Habían escuchado sus palabras y sus palabras provocaron en ellos gozo, aleluya. Provocaron alegría y ¿sabe qué? Y vida abundante.
El punto, hermanos, es que tanto gozo y tanta paz ellos sintieron que habían caminado 5 horas. Y en el momento dijeron, espérate, sé que hay otros 11 kilómetros de regreso a Jerusalén, pero tenemos que volver ahora mismo. ¿Cómo ve usted? ¿Era peligroso caminar de noche antes? Sí lo era, hermano. Estaban agotados de haber caminado 5 horas. Sí, estaban agotados. Pero en ese momento que recibieron fuerzas y vida, dijeron, no, regresemos a Jerusalén. Aleluya. Otros hubieran dicho, no, mañana vamos. No, dijeron, ahora mismo vamos a ir de regreso. Y qué sé yo, se pusieron las chanclas y dijeron, caminemos de vuelta. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora tenían vida. Ahora tenían gozo, aleluya. Eso es lo que hace mi Señor, que produce gozo, produce vida en nosotros, aleluya. Qué glorioso. Y cuando llegan, dice la palabra de Dios, que llegaron a donde estaban los discípulos reunidos con miedo. Si usted lee San Juan, dice que la puerta la tenían bien atrancada. Porque era lógico que pensaran que en cualquier momento los soldados romanos iban a llegar por ellos. Jesús entonces sabía que sus discípulos estaban, hermanos, amedrentados, sí lo sabía, y sufriendo por lo que pasaba en Jerusalén. Y quizá porque los religiosos en algún momento podían venir y capturar a los discípulos también, porque si habían capturado al maestro, lo harían también con sus seguidores. Así que el sabor, cierto sabor de traición, empezaba a aparecer en algunos de los discípulos. Pues el que les había prometido libertad, ahora estaba muerto. Y déjeme decirle que usted con menos de eso desconfía de los demás. Yo también. El que les había prometido vida eterna, ahora estaba sepultado. El que les había prometido que nunca los iba a abandonar, ya no estaba con ellos. Cosas como para creer en que Jesús realmente no era el Hijo de Dios. Cosas para creer en decir, a lo mejor fuimos engañados una vez más. Porque al igual que Jesús, hubieron otros libertadores que se levantaron. ¿Ya? Por eso cuando usted ve que van a condenar a Jesús, hubo uno de los fariseos que dijo, ¿saben qué, caballeros? ¿Ustedes cómo van a condenar a alguien? Porque hace años se levantó alguien más con seguidores y se murió y se acabó el rollo, dijo. Pero si este realmente es el Hijo de Dios, ustedes no van a poder con ellos. Y entonces los fariseos, los religiosos dijeron, tiene razón, no vamos a hacer nada, pero es que sigue revolviendo las multitudes. Es decir, como Jesús, habían habido otros libertadores que decían que eran Jesús. Y los mataron y no pasaba nada. Y a Jesús también lo mataron. Ahora está muerto. Entonces aquellos recordaron el pasado y dijeron, espérate, ya nos pasó una vez, nos pasó 2 veces y otra vez. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil situación para muchas personas. Y nos pasa a nosotros también cada vez. Dios nos está sacando de una, de otra, y cuando viene otra tormenta empezamos a dudar de Dios. Y Dios dice, pero si te saqué de una, te saqué de otra, te voy a llevar a otro nivel, ¿no es verdad? Pero a veces dejamos de escuchar las palabras de Dios. A veces dejamos de ponerle atención a las palabras que dan vida. Por eso dije al principio cuando estábamos leyendo la Biblia, la clase de cosas que usted oye es la clase de fe que va a tener. ¿Se da cuenta? Pero el autor nos invita, Jesús nos invita y dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida. Tiene vida, porque las palabras de Jesús, hermanos, yo no sé qué hacen, pero producen algo. ¿Ya? A donde la Biblia llega, hermanos, algo pasa a usted. ¿Por qué cree que la Biblia es el libro más odiado y el más vendido a la vez? Hay naciones que tienen hasta en sus leyes la prohibición de que se venda la Biblia. Y de alguna manera se ha metido librito sagrado por ahí. Y ahí hay cristianos que adoran a Dios. ¿Por qué? Gracias a esa palabra que llegó. Gracias a que hay muchos cristianos que usted tiene, ¿cuántas Biblias en casa? Tiene 2, 3, 4. ¿No es verdad? Habrá muchos cristianos en otras partes de nuestro mundo donde solamente una hoja de un evangelio tienen. Y con esa hojita se están alimentando y leyéndola. Y preguntan y dicen, ¿cuándo van a llegar a nosotros? ¿Y cuándo van a llegar a nosotros? Aleluya. Alguien le dijo cuando un misionero llegó a uno de esos países que llegaba con la palabra de Dios y le dijo, ¿y por qué tardaron tanto en llegar? Y si Jesús es tan bueno, ¿por qué no lo comparten? Dijo otro. Qué desafío, ¿no es verdad?
Si las palabras de Jesús dan vida, ¿por qué no las damos? ¿Por qué no las compartimos? Así que los discípulos seguramente se sentían ahora solos, abandonados, traicionados, como usted quiera ver. De hecho, en el texto leemos que algunos de sus discípulos ya habían vuelto a sus trabajos anteriores. ¿Saben ustedes? Los que eran pescadores y andaban pescando. Dijeron, aquí se acabó todo y aquí ya no. No es verdad. Nosotros somos arrebatados y acabamos con cosas tan así. Y Dios dice, estás en un proceso. Estás en un proceso. Aleluya. Sin embargo, Jesús, que conocía a sus discípulos y que tiene la solución y que siempre va a tener la solución, vino a sus discípulos, dice la palabra de Dios. Vino a ellos, pero la puerta estaba cerrada. Y eso simboliza que a veces nosotros dejamos de escuchar a Jesús porque ponemos obstáculos y la palabra no puede llegar a nosotros. Y la palabra no puede llegar porque ponemos tantas cosas. Es que ya no creo, es que no creo, es que me dijeron esto, es que me fallaron. Y Dios te está hablando afuera, yo soy Jesús. Y mis palabras tienen vida. Y mis palabras producen vida. Y los discípulos estaban con la puerta trancada. Y Jesús tiene que violar la ley de la gravedad. No le abrieron, dijo, o me abren o no fue ya que chambra. Ya, no hizo eso. Jesús tuvo que traspasar. Aleluya. Y me impresiona a mí porque cuando Jesús ya está al centro, todos lo ven, ¿es verdad? Y Jesús, mire las primeras palabras que le dice a sus discípulos. Es exactamente las primeras palabras que yo y usted necesitamos escuchar siempre. Jesús no viene a condenarlos. Jesús les viene a decir, paz a vosotros. Qué interesante las palabras que toda la humanidad necesita escuchar. Paz a vosotros. Paz. Porque hay guerras, porque no hay paz. Porque hay secuestros, porque no hay paz. Porque hay violencia, porque no hay paz. Pero Jesús dice, yo les doy mi paz. Y se la da a ellos y les dice, paz a vosotros, hijos míos. Aleluya. Y la siguiente oración es determinante para usted y para mí. Les dice, hijos míos, ¿por qué estáis turbados? Y sigue diciendo, ¿por qué tienen estos pensamientos en sus corazones? La Biblia no dice qué estaban pensando, pero la visión número 1, la línea primera ya nos dice que tenían pensamientos de turbación. ¿Y qué es una persona turbada? Imagínense lo que estaban pensando. Estaban turbados. La turbación viene como resultado al temor, a la escasez, a lo que el doctor va a decir mañana, al trabajo que no hay, a la enfermedad, a la ansiedad, al miedo, a lo que va a pasar con mi familia, con mi matrimonio. La turbación, hermanos, es tan terrible que hace que el hombre y la mujer pierdan en sí sus habilidades de poder ver, de poder pensar coherentemente. Entonces, ¿qué hace la gente que está turbada? Se aísla, se esconde y no quiere contacto con nadie. Así estaban los discípulos de Jesús. Hacía 5 días, hacía una semana, estaban en el clímax, estaban en las alturas. Una semana después, están turbados, están afligidos, están asustados, están con miedo. Pero el autor de la vida viene con sus palabras y les dice, muchachos, ustedes necesitan la paz de Dios. Y dice la Biblia que les da la paz. Y cuando les da la paz, ellos dicen, y ahora, mire qué instantáneo el cambio. Dice la Biblia que los discípulos nomás vieron a Jesús y se alegraron y se gozaron y dijeron, a lo mejor es un fantasma, pero no importa, porque el que está turbado, cualquier cosa que le venga le cae bien. Y aquellos dijeron, aunque sea un fantasma, pero se parece a Jesús. Y Jesús dijo, yo no soy un fantasma, yo soy el que soy. Aleluya, yo estoy con ustedes. Y cuando lo vieron, qué sé yo, las lágrimas que habían de temor, de tristeza, ahora eran lágrimas de gozo. Es exactamente lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Traernos palabras de vida. Las palabras de Jesús producen vida en nosotros. Producen gozo y alegría, aleluya. Producen lo que nadie más puede producir en nosotros.
Y concluyo mi reflexión esta tarde con esta historia que leí, que escuché, de uno de los evangelistas más impresionantes que ha impactado mi vida. Y dije, esto es para mí. Y como fue para mí, dije, ahora se las voy a regalar a mi iglesia, a ustedes. ¿Estamos listos? Y voy a terminar con esta reflexión. La historia dice que había algo en la década de los 90. Había una señorita que estaba estudiando aviación y que todos los días tenía que hacer un vuelo para poder optar a su licencia. Y era normal para ella cada mañana agarrar su avioncito, esos de 2 plazas nada más, que en el aire parecen papel, así se hacen en el aire, pero es lo que les dan en las escuelas de aviación. Y ese día, muy temprano se levanta, agarra su avioncito y se va. Pero no se daba cuenta que más allá, hacia el frente, había una tormenta muy fuerte que le esperaba. Y sin darse cuenta, ella empezó a entrar a lo fuerte de la tormenta en ese avioncito pequeño. Y empezó a ver, a maniobrar, a ver tantas cosas que hacía. Y pasaba el tiempo y no pudo poder hacer algo para controlar su avión. El avión estaba dando vueltas nada más en la dirección en que la tormenta lo tenía. Y la muchacha entonces empezó a sudar, empezó a perder la fe, la esperanza, y dijo, aquí se acabó todo, no puedo hacer más ya, aquí se acabó mi vida. Y qué triste, ¿no? Pero ella sabía que tenía que llamar a alguien en su radio, porque cada avioncito tiene un radito. Y empezó a llamar, a pedir auxilio a cualquier controlador que estuviera en la tierra, a cualquier hombre que estuviera en una torre, ¿no? Empezó a pedir auxilio, y nadie respondía. Después de tantos minutos de estar llamando, alguien respondió ahí abajo en la tierra y le dijo, sí, ¿dónde estás? Y la muchacha dice, yo no sé dónde estoy, solo sé que estoy en un avioncito en medio de una tormenta. Y el muchacho, el controlador que está en la tierra, le dice, no te preocupes, no te asustes. Yo te voy a buscar en mi radar, a ver si te logro encontrar. Y todos los que saben que es un radar, no es algo redondo, ¿no? Donde aparecen todos los aviones. Y entonces el muchacho, el controlador, empezó a buscar y cabalmente apareció un puntito nada más. Un puntito aparecía en medio de esa gran nube de tormenta que aparecía en el radar de él. Y dijo, sabes, ya te encontré, ya vi, ya sé dónde estás. Le dice el controlador desde abajo. Y la muchacha dice, pero ¿qué voy a hacer? Usted está abajo y usted hasta arriba. No te preocupes, le dijo, solamente escucha mis palabras y obedece las instrucciones que te voy a dar. Porque si alguien te puede sacar de esa tormenta, soy yo, le dijo el instructor. La muchacha le dijo, pero yo no lo conozco a usted. Y le dijo, no tienes que conocerme. Solo tienes que obedecer si quieres vivir. Tienes que obedecer y escuchar bien lo que te voy a decir. Porque yo sé a cuántos pies de altura estás. Y yo sé que estás a punto de salir de la tormenta, pero tú no lo puedes ver. Pero yo sí lo puedo ver. Gloria a Dios, aleluya. La muchacha dijo, muy bien, Señor, no sé quién sea usted, pero por favor no me deje de hablar. Y el muchacho le dice, tú también no dejes de tener el radio hablando conmigo, porque yo quiero escucharte también, quiero escucharte. Y estuvieron hablando y le decía, mira, tienes que irte por esta línea, no bajes tanto, no subas, ahí tienes que irte. Y para sorpresa, la muchacha estaba exactamente a 1,5 millas de salir de la tormenta. Pero supo escuchar al instructor, supo escuchar al controlador y felizmente pudo llevarla a un aeropuerto chiquito donde estaba. Ese instructor es Jesús en mi vida. Es el Jesús de su vida también. No necesita verlo, solo escucharlo, aleluya, y creer a las instrucciones que el Padre le está diciendo, porque aunque usted no sabe cuándo termina la tormenta, su instructor le dice, yo sé dónde estás, yo sé en qué punto estás de tu tormenta, yo sé que estás a punto de salir, y si no puedes salir, yo te puedo sacar, aleluya. Eso es lo que Jesús nos dice, aleluya. Porque Él tiene palabras de vida. Él tiene palabras de vida para nosotros. Yo no sé en qué momento, en qué nivel esté de su tormenta hoy usted, no lo sé, pero su instructor sí lo sabe. Él sí sabe dónde usted está. Él sabe dónde usted está llorando, donde usted dijo no puedo más. Él lo sabe. Pero no solamente sabe eso, sabe que también lo puede sacar de esa tormenta. Lo puede sacar de ese dolor, lo puede sacar de esa tristeza, porque Él es el instructor de su vida. Pero por favor, escuche sus palabras. Por favor, escuche sus palabras y crea esa palabra. No cuestione la palabra de Dios, porque las palabras de Dios producen vida. Vida.
vida en abundancia. San Juan dice: el que oye mis palabras y las cree, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Esas son las palabras que Jesús nos dice ahora a nosotros. Y Él está acá para decirnos: ¿alguien necesita paz? Pues aquí estoy yo para darle la paz. ¿Alguien necesita paz? Aquí estoy yo, porque Jesús dice: paz a vosotros. Y nos está diciendo también: ¿por qué vienen esos pensamientos a sus corazones? ¿Por qué vienen esos pensamientos? En otras palabras, si yo soy tu instructor de la vida, ¿por qué no crees que yo puedo sacarte de la tormenta? ¿Por qué no crees que yo puedo en un momento dado enviarte un sol radiante? Aleluya. ¿Por qué no puedes creer eso? A veces pensamos que llegó el final y Dios dice: no, señores, no es el final. Son procesos nada más. El controlador de mi vida es Jesús. Y yo creo a su palabra. Aunque no le vea, no importa. No necesitas ver a Jesús, solo escucharlo. Escucha cuando Él te dice: ahora es por este lado, ahora es por acá. Créele a Él, porque Él nos ama, porque Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Muchas gracias por su atención.